Hola a todos. Vamos a seguir con la parte de ecuaciones diferenciales parciales y vamos a resolver dos ejercicios. El primero es resolver esta ecuación diferencial parcial que tengo acá, que sería y menos xu por la parcial de u con respecto a x más y por u, todo eso por la parcial de u con respecto a y igualado a x cuadrado más y cuadrado. Pues hay que recordar que el método que estamos utilizando pues es el de las características basado en el teorema que tenemos acá. Si yo tengo la ecuación diferencial parcial cuasilineal de esta manera, tal que phi y psi, soluciones constantes de esta ecuación característica, entonces lo que nos dice el teorema es que f de phi, psi igualado a 0 es la solución de 1. Obviamente esta es como una solución implícita que le estamos dando a la ecuación cuasilineal de primer orden. Recuerden que pues ese es uno de los teoremas que se ha probado y que pues nosotros tenemos a la mano, ¿no? Entonces, como verán, pues la idea es resolver estas ecuaciones características, encontrar lo que son las soluciones phi y psi, para luego pues decir cómo es la solución de manera implícita, ¿no? Entonces, fíjense bien, en este caso tendríamos lo siguiente. Vamos a resolver la ecuación. Y lo primero que pues vamos a hacer es plantear, ¿no?, lo que son nuestras ecuaciones características. En este caso sería dx sobre y menos xu. Esto igualado a dy sobre x más y. Y esto a la vez igualado a tu sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces pues la idea es resolver estas ecuaciones. Ahora, usualmente esto lo hacemos basados en la siguiente propiedad de números. Si nosotros tenemos obviamente que a sobre c es igualada a b sobre d, entonces una propiedad que se cumple y que es muy bonita sería que a más b entre c más d, pues eso siempre es igual a, por ejemplo, b sobre d. Esta sería como una propiedad que nosotros tenemos. Igualmente válida para la resta. Usualmente uno la utiliza bastante. Y la prueba de esto es bien sencillo. De hecho, pues podemos hacerla a partir de acá. Multiplicando, ¿no? Tenemos AD más PD. Esto igualado a CB más BD. Y si cancelo, pues fíjense bien que me queda AD igualado a CB. Y entonces dividiendo, pues lo que tengo es A entre C, como quería, igualado a P entre D, ¿no? Entonces esa es una igualdad que se cumple. De hecho, pues sería de doble vía, ¿no? Es un sí solo sí. Si A sobre C es igual a B sobre D, entonces se cumple esto. Y lo mismo pues puede pasar para la resta, solo hay que ponerle menos y menos en ambos lados. Entonces la idea es pues tratar de aplicar esta proposición. Esta ecuación que tenemos acá, por ejemplo, voy a trabajar primero con estas dos, entonces fíjense bien. A esta la voy a multiplicar por x. Entonces tendría x por dx. Incluso lo voy a multiplicar por menos. Sería una primera. Y aquí me va a quedar menos xy
más x cuadrado u. Esto va a ser igualado a esta, la voy a multiplicar por y y me va a quedar y de y sobre xy más yu. Y cuadrado u. Ok, multipliqué por y esto. Entonces, esto siempre va a ser igual, digamos, a du entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por la propiedad que acabamos de ver, yo puedo hacer como una especie de suma y entonces me quedaría y de y menos x de x. Y aquí pues podría cancelar menos xy con xy, porque al final estoy como sumando, ¿no? Solo que como resta. Entre x cuadrado u más y cuadrado u, saco factor común u. Y entonces aquí tendría x cuadrado más y cuadrado. Y fíjense bien que esto tendría que ser igual, por ejemplo, a du entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, de alguna manera, puedo cancelar esto. Puedo cancelar esta parte de acá. Entonces, fíjense bien qué es lo que me queda. Como cancelé esto, me queda y de y menos x de x. Esto igualado, entonces puedo pasar el u para el otro lado y me va a quedar u de u. Entonces, bueno, como ya hemos visto, podemos integrar cada una de estas partes porque ya están pues independientes con sus respectivos diferenciales. Y entonces lo que obtendríamos por acá sería y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 igualado a u cuadrado sobre 2. Y podemos poner pues la constante, ya sea en este lado o en el otro. Eso no importa, entonces yo lo voy a dejar acá, más c. Y entonces nuestra phi, si usted se fija, nuestra phi vendría a ser lo siguiente. Vendría a ser, por ejemplo, si multiplico por 2, sería una 2c y mando a restar la u, entonces sería y cuadrado menos x cuadrado menos u cuadrado. Y eso igualado a una constante C1, ¿no? Donde pues C1 ya sabemos que es 2c. Esta vendría a ser como la primera parte. Entonces fíjense bien, ahora vamos a resolver esta también, pero fíjense bien de qué forma. Voy a multiplicar arriba y abajo por y, entonces voy a tener y de x. Eso entre, multiplicando por y el denominador, quedaría y cuadrado menos xyu. Esto igualado a, multiplico por x en esta arriba y abajo también, y me queda x de y. Esto entre x cuadrado más xyu. Y esto pues siempre igualado a du entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, puedo volver a aplicar la propiedad de la suma. Y cuando sume aquí, lo que va a pasar es que se me va a cancelar esta parte con esta y me va a quedar y de x más x de y. Y esto sobre, acá lo que quedaría x cuadrado más y cuadrado.
Y esto pues vendría a ser igual a du sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá podría cancelar, digamos, cancelo esto con esto y si observamos, esto es el diferencial del producto, es decir, es de xy igualado a du. Entonces, aquí una vez más puedo integrar, puedo hacer la integral acá y puedo hacer la integral acá. Y entonces lo que me quedaría pues es xy igualado a u más una constante C2. Y entonces puedo despejar, es decir, que xy menos u sería igual a C2. Por lo tanto, pues mi solución, esta ya sería mi chi, por ejemplo. Por ende, puedo decir que mi solución va a ser f de phi, chi o si, phi, si, y entonces me va a quedar y cuadrado menos x cuadrado menos u cuadrado, coma, xy menos u. Y eso igualado a 0. Y ese sería el primer problema. Bueno, el segundo problema vendría a ser este. Fíjense bien, tengo xyu por u sub x más x cuadrado menos u cuadrado por u sub y igual a x cuadrado y. Ese lo vamos a resolver de una manera un tanto diferente. Por ejemplo, bueno, siempre planteo las características. Entonces tenemos solución, fíjense bien. Vamos a plantear las características. Esto sería dx sobre xyu igualado a dy sobre x cuadrado menos u cuadrado esto igualado a du sobre x cuadrado entre y, por y, perdón, x cuadrado por y, acá. Entonces, bueno, de estas dos podría asociarlas y notar lo siguiente. Si yo mando multiplicar acá, lo que se me cancela es la x y la y del denominador y me queda una x. Entonces me quedaría x de x igualado. Entonces pasaría esta u que está en el denominador al otro lado y me quedaría u de u. Si yo hago la integral, esto me quedaría x cuadrado sobre 2 igualado a u cuadrado sobre 2 más c. Entonces yo podría multiplicar por 2 y mandar a restar la u y tener lo siguiente, que x cuadrado menos u cuadrado, pues eso siempre es constante, ¿no? Esto siempre vale una C1. Esta de alguna manera sería mi phi. Pero fíjense bien que esto que tengo acá, en vez de trabajarlo de esta manera, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sustituir. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Pensando en esto, ¿no? En esta igualdad ahora. Pensando en esta igualdad, fíjense bien qué es lo que voy a tener. Voy a tener dy, y en vez de poner x cuadrado menos u cuadrado, voy a poner una constante c1. Esto va a ser igual a du. Y acá, en vez de x cuadrado, esto se presta pues para tener que x cuadrado es u cuadrado más c1.
Y entonces aquí me va a quedar u cuadrado más C1. Y esto por Y. Y entonces cuando hago el despeje, lo que me queda es Y de Y igualado pues a C1 por DU. Esto entre U cuadrado más C1. Esta integral es bien interesante porque cuando yo quiero, bueno, integrar, ¿no? Cuando yo quiero integrar esto, pues acá lo que me va a quedar es y cuadrado sobre 2 igualado a, bueno, entonces tengo que hacer esta integral, solo que esta integral hay que hacerla por casos. Como así, bueno, tengo C1 sobre U cuadrado más C1. Esto pues por DU. Y entonces, bueno, un caso es que C1 sea mayor o igual que 0. Si pasa esto, pues es mejor decir que C1 va a ser un A cuadrado y ver esta integral como la integral de A cuadrado sobre U cuadrado más A cuadrado. Esto por el diferencial de U. Y esto, como nosotros ya sabemos, pues es una tangente inversa, ¿no? Es A, tangente inversa de U sobre A más una constante, pues C2. Este sería ese primer caso. Y el siguiente caso, bueno, sería cuando yo tengo que C1 es menor que 0. Y entonces C1 tendría que verlo como una menos A cuadrado. A ver, escribir bien. Aquí tendría C1, C sub 1 igualado a una menos A cuadrado. Y entonces esta integral se transforma en la integral de menos A cuadrado. Y aquí automáticamente es A cuadrado, o U cuadrado, perdón. U cuadrado menos A cuadrado. Esto por DU. Que esto pues ya sabemos que es menos A cuadrado. Esto sería como por fracciones parciales, ¿no? Es decir, esto es U menos A, U más A. Y entonces, bueno, si usted se acuerda de la descomposición, a ver, esto es menos A cuadrado. Aquí tendría que ir, si ponemos el positivo primero, 1 sobre U más A. O negativo aquí, ¿verdad? Y aquí ponemos, a ver, más 1 sobre U menos A. Esto pues ustedes lo pueden comprobar por DU. Cuando hago la suma esta es U menos U más A más U más A, se cancelan las U y queda, las U se cancelan y queda 2A, entonces hay que dividir entre 2A. Eso es lo que acompaña, creo. Y entonces estas son logaritmos, ¿no? Estos son logaritmos, si usted se fija, esto es entonces menos A medios. Y esto vendría a ser logaritmo natural de, juntándolo, esto sería U menos A sobre U más A. Y esto siempre más una constante C2. Bueno, eso lo pueden comprobar. Incluso el signo lo pueden meter y darle vuelta al argumento.
lo que quiero decirles es que esta solución entonces les va a quedar de manera seccionada dependiendo de quién sea la otra constante. La primera va a ser pues A tangente inversa de lo que nosotros llamamos U sobre A más una C2 si en este caso C1 es igual a 1 al cuadrado, ¿no? Y esto es positivo. Ahora, podría sustituir lo que es la A, si se puede. Y acá, pues, esta me va a quedar el recíproco, ¿no? A ver, a medios. Y aquí me va a quedar un logaritmo natural de lo que sería U más A ahora, al revés, entre U menos A, siempre más una constante 2. Si C1 es una menos A al cuadrado. Y bueno, así se miraría esa solución, ¿no? Esta es una variante, digamos, de cómo resolver esas ecuaciones, ¿verdad? Espero que te hayan entendido. Saludos y bueno, que estén bien.